¿Quieres vos comentar de eso? La librería tiene aproximadamente 6 meses, ¿verdad? De estar abierta. Bueno, la idea sale porque somos dos lectores súper apasionados por la lectura y creíamos y creemos que es un espacio que hacía mucha falta en Heredia. Entonces, pues súper bienvenidos y bienvenidas a visitarnos. La dirección exacta es a un costado del bar Doble Cero sobre calle 7 en Heredia Centro. Algo importantísimo, el libro va a estar de aquí hasta el 31 de octubre con 10% de descuento a las personas que lo quieran adquirir. Pueden ya sea adquirirlo en nuestra librería física o a través de nuestra página web librosbasket.com. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Pamela. Realmente a nosotros en Uruque Editores nos hace muy feliz que nos reciban. Nos hace muy feliz tener aliados libreros que nos ayuden a llevar nuestros libros y acercar nuestros libros a las y los lectores. Muchas gracias, José Ricardo, por confiar en nuestro trabajo y por decidir publicar este libro con nosotros. Siempre apreciamos los libros que hemos publicado. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar una breve introducción de quienes nos acompañan hoy, que ambos presentadores son personas que conocen mucho del tema de la literatura gótica. Comienzo presentando a nuestro presentador Daniel Garro, ¿verdad? Valga la redundancia, Daniel Garro Sánchez, que nació en San José, Costa Rica en 1983. Es escritor, filólogo y editor. En el año 2001 fue condecorado como estudiante costarricense distinguido por el Ministerio de Educación Pública y ganó el tercer lugar del concurso de ensayo Energía, Alternativas y Desafíos de la Fundación Cientec en el 2001, así como varios premios de cuento. En el 2008 ganó el certamen latinoamericano de ciencia ficción con su novela corta Objetivo Madre, la cual fue publicada como parte del libro Deus Ex Machina, publicado por la UNED en el 2009. También es ganador del certamen de literatura infantil juvenil Carmen Lira del 2009 en la editorial Costa Rica, con La Máquina de los Sueños, una novela de ciencia ficción para niños y jóvenes. Fue galardonado con el primer lugar en la categoría de cuento del certamen literario Brunca de la Universidad Nacional en 2 ocasiones consecutivas, en los años 2013 y 2014. Y en el 2013 publicó una colección de cuentos principalmente de ciencia ficción y terror llamada Mi Corazón de Metal, Narraciones Fantásticas. En el 2019 publicó El Monstruo de la Casa de los Gatos, y El Monstruo de la Casa de los Gatos, que es una novela corta de terror para niños y jóvenes. Garro ha sido juez y organizador de los certámenes literarios, ha escrito para diferentes medios en Costa Rica y actualmente labora como editor en la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Además de eso, numerosos relatos suyos de misterio y ciencia ficción y terror han sido publicados en diferentes antologías a partir del 2002. También nos acompaña Karen Calvo, que tiene una maestría en literatura latinoamericana, un bachillerato en filología española y un bachillerato en filología clásica en la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa el doctorado en teoría literaria y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Labora como coordinadora de carrera de español en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje en la Universidad Nacional y como profesora en el área de español. Es docente investigadora del área verbal en el programa permanente de la prueba de aptitud académica y profesora de posgrado en literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de interés son los estudios culturales, la literatura latinoamericana, la literatura fantástica, los estudios góticos, la literatura comparada, la teoría literaria y la evaluación educativa estandarizada. Además de estos dos grandes presentadores de lujo que tenemos, nos acompaña el autor del libro que hoy homenajeamos, José Ricardo Chávez. Nació en San José, Costa Rica, en 1958 y desde 1984 radica en México. Estudió letras francesas y obtuvo un doctorado en literatura comparada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Entre sus títulos publicados están en el género de cuento La mujer oculta, que fue Premio Joven Creación en 1983, cuentos tripigóticos, que fue Premio Aquileo Echeverría en 1987, Casa en el Árbol, Jaguares Góticos, publicada en el 2003. En el género novelístico están los títulos Los susurros de Perseo, Paisajes con tumbas pintadas en rosa, y el ensayo que publicó Los hijos de Cibeles, Cultura y sexualidad en la literatura al fin del siglo XIX, que también tuvo una mención honorífica de premio Aquileo J. Echeverría en ensayo de 1997, y Andróginos. Eros y ocultismo en la literatura romántica, de la UNAM en el 2005. También ha publicado las antologías El castillo de lo inconsciente, Antología de Literatura Fantástica del Amado Nervo, y De obscuras extranjerías, publicadas en el 2007, que reúne los cuentos mexicanos de Yolanda Oromuno, y también el libro de literatura fantástica, una antología de literatura fantástica llamado Voces de la Sirena. Sin más, les quiero agradecer mucho a los dos, a Karen y a don Daniel, y por supuesto a José Ricardo por acompañarnos esta noche, y les doy pie para que puedan comenzar esta presentación. Bueno, voy a comenzar yo. Primero que todo, bueno, agradecer a la editorial la invitación, y también agradecerle, bueno, públicamente a José Ricardo, ¿verdad? Que siempre ha sido, pues, un colega, un amigo, un compañero en estas faenas literarias, ¿verdad? Y desde ese conocimiento, ¿verdad? Que creo que los dos en paralelo hemos ido tejiendo en algunos de los temas de literatura costarricense fantástica, pues hemos ido madurando muchas ideas, ¿verdad? Y yo realmente estoy muy complacida de ser la tercera vez que presento un libro de él. En realidad ya había presentado otras colecciones, y eso me halaga muchísimo porque me hace sentir como muy confiada, ¿verdad? En que este objeto de estudio que he desarrollado a lo largo de los años, pues tiene efectivamente mucho sentido, ¿verdad? Y con esta colección última que nos presenta, creo que queda muy comprobado, ¿verdad? El hecho de que en la literatura costarricense ya existe una separación, ¿verdad? Con aquellas formas más tradicionales que teníamos de entender lo nacional. Y de hecho, en esta colección, que a mí me parece, como les digo, fundamental para entender todo este proceso de literatura no mimética en el país, aparecen algunas alianzas que también a mí me parecen muy innovadoras y que tiene que ver con toda esta tradición de Oriente, ¿verdad? Que claramente desde el título pues aparece ahí mencionado. Entonces, un poco con ese panorama y con esa perspectiva, he querido leer este texto, que me tomó por sorpresa también. No sabía que se estaba preparando una tercera parte de la trilogía, que fue justamente con la que yo conocí a José Ricardo. A José Ricardo, como ahora escuchábamos en la presentación, ha sido crítico, novelista, ensayista, y también contador de narrativa breve, ¿verdad? Y es en esa narración breve que yo puedo apreciar, tal vez por los gustos particulares que yo tengo con la narrativa breve, ¿verdad? Algunos elementos que me llaman muchísimo la atención y que también, como les digo, son muy representativos para la escena literaria costarricense. Entonces, voy a compartir algunas impresiones, ¿verdad? Tanto de este relato, de esta colección de Gótica Orientalia, como de los otros relatos con los que yo lo conocí, ¿verdad? Que son justamente los cuentos tropigóticos y con jaguares góticos, que yo sé que no son muy conocidos en Costa Rica, tal vez porque no se publicaron acá, ¿verdad? Y también porque quizá en el momento de la publicación, como que no estaba tan de moda, ¿verdad? Hablar de literatura fantástica o de literatura gótica o de este tipo de literaturas que con el tiempo, creo yo, y afortunadamente para nuestra literatura, se han vuelto muy famosas, ¿verdad? Incluso ahora que mencionaba en la presentación la compañera, también el caso de Daniel, ¿verdad? Daniel me halaga también mucho compartir este escenario con él, porque también lo conozco como creador y potenciador de un tipo de ficción que hace un par de años hubiera sido no imaginable, ¿verdad?, en el país. Entonces, en ese sentido, creo que estas dos figuras
que me acompañan, ¿verdad? Demuestran mucho toda esta progresión necesaria que ha tenido la literatura en Costa Rica y que yo espero que motiven, ¿verdad? Que estas presentaciones motiven no solamente la presentación y la crítica, sino más aún la producción, porque bueno, no tendríamos mucho que decir los críticos, obviamente, si no hay literatura, ¿verdad? Como tal. Entonces, realmente me parece muy significativo que ya dediquemos espacios exclusivos, ¿verdad? Para hablar de literaturas fantásticas, góticas, de ciencia ficción, y no como algo ahí marginal en nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, voy a leer algunas cositas un poco para tener más orden en mi discurso y que también, como les digo, me permiten hacer un recorrido por esta narrativa de José Ricardo que no se engañen, no es nueva, ¿verdad? Es decir, no es una producción del 2021, sino que ya tiene pues muchos años en desarrollo. Y justamente me gustaría comenzar con una pequeña cita de uno de los cuentos que más me gustó de la colección, que está justamente en la página 85, ¿verdad? Y voy a tratar de hacer también una presentación, un comentario en el que no tenga que, vamos a ver, expoliar mucho el texto, ¿verdad? Es decir, la idea de la presentación de los libros es motivar justamente la lectura de ellos. Y es difícil a veces hablar de un texto sin caer en contar el argumento de muchas de lo que está ahí representado, ¿verdad? Pero esta cita con la que comienzo me parece que es muy significativa, sobre todo porque si hay algo que desde la lectura que he hecho me permite distanciar este comentario de los otros anteriores, es justamente el grado de conciencia que se tiene sobre el ejercicio literario, ¿verdad? Es decir, hay una constante reflexión sobre los textos, sobre la forma en cómo nos acercamos a este tipo de literatura, y es justamente en este cuento, ¿verdad?, que se llama Sombras de Libros, donde aparece la siguiente reflexión. Dice, para el lector alucinado, el mejor libro es aquel que no se puede leer, porque está en otra lengua, porque no sabemos su clave, porque está envuelto en brumas. Solo queda el camino incierto hacia él, el merodeo, la traducción imposible. Después de todo, la lectura es errancia, alejamiento del centro. Es el texto inalcanzable que se nos escapa de las manos como un libro de arena. Huye de los ojos, se escabulle una y otra vez, el acto obsceno de ser leído, descubierto, desgarrado con la mirada fálica del lector. Fin de la cita. Es muy borgiano y creo que toda la colección lo es también, de hecho. Entonces, bueno, comienzo mi reflexión de la siguiente forma. No temo equivocarme si digo que de los autores fantásticos costarricenses el más gótico es José Ricardo Chávez. Hace 11 años comencé mi acercamiento a una tendencia que teóricamente apenas comenzaba a asomarse en la crítica de nuestro país. Como joven estudiante de maestría, buscaba un tema de investigación que cumpliera no solo con las exigencias académicas para la titulación, sino más aún procurara una tendencia en la que yo misma pudiera teorizar y sentirme cómoda como especialista. Mis gustos eran claros para entonces, nada del abundante realismo costarricense me parecía interesante, ni mis lecturas canónicas habían despertado alguna inquietud cuya respuesta pudiera sostener en una ambiciosa tesis de 400 páginas. Desde el estudio del siglo XIX me descubrí amante del romanticismo y de las formas retorcidas en las que la literatura suele presentar la variedad y complejidad de la psique humana. El delirio por autores desafiantes de la racionalidad como Poe, los poetas malditos y los modernistas hispanoamericanos hicieron más fácil la tarea de buscar autores paralelos a los que desde Europa, Estados Unidos y América Latina ya conocía. Sin embargo, la búsqueda en el contexto costarricense no fue tan fácil como hubiera querido y la extenuante revisión desde el siglo XIX hasta el siglo XX me permitió darme cuenta de que la tendencia de lo fantástico y específicamente de lo gótico no había sido ni estudiada ni historizada por gran parte de nuestra crítica. Esta situación, aunque desalentadora al principio, con el tiempo me ofreció un panorama y un espacio propicio para el desarrollo de mis propias ideas y de mi propia historia del género. Creó también una gran inquietud sobre cómo definir estas tendencias que abiertamente se separaban de todas las anteriores y que he definido todo este tiempo con nomenclaturas cambiantes que van desde la clásica terminología fantástica hasta formas más elaboradas inspiradas por la propia materia literaria que conocía.
tropigótico, como el primer cuentario de Chávez, gótico tropical, neogótico, gótico amerindio, fantástico terrorífico, hasta las nuevas tendencias que me invaden como lo grotesco y lo inusual. Esta facilidad con que cambio de nombre por definir este tipo de literatura se debe en parte a la variedad en el comportamiento de las obras que desde los últimos años se han vuelto más recientes a mis limitadas formas de definirlas. La persistencia que mantuve en el desarrollo de mis propias ideas y la seguridad que tenía de que de forma diferente y tropicalizada nuestro país sí producía, aunque de manera menos sistematizada, formas no miméticas, me hizo buscar en repetidas ocasiones autores que ya conocía como productores de géneros realistas, costumbristas, sociales y urbanos, y de los que hallé uno que otro cuento desviado del nacionalismo. Cuando comencé mis estudios de lo gótico y lo fantástico en Costa Rica, la premisa de mi tesis tenía entonces dos objetivos por resolver. El primero era evidenciar la literatura fantástica no mimética, como la conozco mejor hoy, en el contexto costarricense desde inicios del siglo XXI, y segundo, hallar un autor contemporáneo que pudiera sintetizar esa tradición a través de una narrativa que superara el localismo de nuestras letras. Fue así como justamente revisando la literatura de José Ricardo Chávez, que por aquel momento era totalmente desconocido para mí, me di cuenta de la publicación de sus emblemáticos cuentos tropigóticos, y digo emblemáticos porque fue el texto que en 1995, casi a finales de siglo, recalcó la necesidad de cerrar un ciclo de literatura ancilar y comenzar uno de literatura más experimental que anticipaban Los susurros de Perseo de 1994 y luego sería indiscutible en Faustófeles del 2009 y Espectros de Nueva York en el 2015. La sencillez de la edición de estos cuentos góticos y tropicales contrasta con la complejidad narrativa de relatos como Rollo de vuelo, La torre del silencio, La dentadura, Tlaloc sin vuelo y La próxima vez que te vea, en los que ya aparecían temas de espiritismo, exploración sexual, aflicciones siniestras y mucho de terror psicológico que marcaron los cimientos de mayor representación gótica en nuestro país. Siempre he considerado que este librito, que por cierto tengo aquí, ¿verdad?, en una edición muy pequeñita, siempre he considerado entonces que este librito, con un humilde tiraje de 500 ejemplares y del que desconozco si tuvo los honores de una presentación como la que hoy nos convoca, debería desenvolverse y tener una reedición que lo haga más visible que los fantasmas que lo habitan. Luego del milagroso hallazgo de cuentos tropigóticos, me encontré con otra publicación que fueron Los jaguares góticos, cuya tendencia basada en el terror ya era indiscutible, algo que me permitió sostener con mayor solidez la idea de un gótico tico, pese a desacuerdos críticos con algunos colegas que preferían seguir hablando de lo fantástico en sentido más amplio. Jaguares góticos, que es esta edición de aquí, se debe a una tradición más intertextual y resulta más sincrético que su homólogo anterior. Mucho más psíquico, con monstruos modernos, claramente definidos en maullidos maternos, ojos negros, ojos azules, y con qué sueña el vampiro en su ataúd, es quizá la versión con más comicidad de estas tres colecciones de cuentos. Pero fue también el cuentario en el que ya el asomo espiritual, que hoy vemos en Gótica Orientalia, se declaró ya no ocasionalmente, sino de una manera constante, y la persistencia de la transformación corpórea de los personajes se tornó necesaria. En esa línea, los relatos Salamandra Barbuda, cuento budista del vampiro iluminado, y El prostíbulo mágico de Messier Venus, resultaron textos sin antecedentes en nuestro contexto costarricense. Con estos dos contarios, tuve ya el material que requería mi sistematización y desarrollé así los 4 ejes que sostuvieron mi análisis y que hasta el día de hoy, pese a la lluvia teórica que ha llovido sobre mí, me siguen pareciendo útiles para una pedagogía del gótico. Las modalidades arquetípicas, la construcción del intertexto, la representatividad del monstruo y la manifestación de la sexualidad. Mi lectura de la producción de José Ricardo Chávez y de los otros textos que curiosamente fui descubriendo a la par de él, me permitieron desafiar la lógica histórica con la que había sido abordada la literatura costarricense. Mi descubrimiento fue grande desde la perspectiva de los estudios literarios, sobre todo porque puso en evidencia algo que era muy claro a lo largo de la historia y que creo naturalmente han sido las razones ideológicas y religiosas las que impidieron que algunos de los textos no se leyeran como se estudiaron posteriormente. El primero de los ejes que establecí y que sin la revisión previa de los escritores costarricenses no hubiera sido posible definir, se centró en esos aspectos estructurales del gótico como el personaje, los espacios y los tiempos,
junto a la elaboración de los clichés que potenciaban la experiencia del horror. Hoy estos mismos rasgos los visualizo presentes en esta colección, ¿verdad?, de Gótica Orientalia, en los cuentos Bagatelas para el Fakir y Soma de Coros. La segunda forma de acercamiento fue a partir de la intertextualidad, que en José Ricardo Chávez fue particularmente apreciable por su conocimiento teórico y literario, que se traduce en sus cuentos enciclopédicos, como los que aparecen en su nueva colección y de los que coloco como ejemplo casi que toda Goticalia, ¿verdad? Porque no hallé soledad en ninguno de ellos, sino que un diálogo entre la tradición universal y las formas singulares en las que José Ricardo narra experiencias cotidianas y extraordinarias. La tercera mirada la planteé desde la monstruosidad, que valga decir se puso de moda en los estudios góticos gracias a las teorías postcoloniales que politizaron al monstruo, aunque a mí lo que me interesaba y me sigue interesando, ¿verdad?, es el carácter simbólico de este como producto de las sombras del inconsciente y de nuestros miedos. El mechón rojo y yo, la criatura, son desde esa perspectiva imprescindibles. Finalmente, de estos 4 ejes que había planteado para mi estudio inicial sobre la narrativa breve de José Ricardo Chávez, descubrí uno que ya la teoría inglesa señalaba respecto al gótico, y que es justo la alianza con los temas de lo prohibido, como la sexualidad perversa y sus desdoblamientos, que también aprecio en la colección Gótica Orientalia, en relatos como La Piedra del Sexo. Hoy, a partir de la lectura de esta colección, puedo agregar 2 ejes que no estaban ausentes en los cuentos anteriores, pero que ahora se muestran ya propios de esta colección y que resultan de una madurez vital y escritural que la distingue. El quinto eje sería la metatextualidad, debido a esa capacidad que tiene el texto de decirse a sí mismo y a las reflexiones de aspectos como la autoría, el lector, la recepción de los textos o los efectos de lectura. Asimismo, los relatos que van en esta línea muestran una conciencia de la estética de terror o fantástica y una defensa de la autonomía literaria que no se reduce a un proyecto ideológico y que además manifiesta un interés por romper el umbral del propio concepto de lo literario al constituirse un exocanon. Ejemplos de esa visión narcisa, ¿verdad?, si se le puede llamar así, son los cuentos La cama de Lugones, por ejemplo, Zenuf, El Olvidadizo, y Sombras de Libros y Libros de Sombras, que fue el que cité al inicio, ¿verdad? Y que me parece muy significativo porque ese es un cuentito que ficcionaliza sobre la literatura fantástica en Costa Rica y de Costa Rica también, ¿no? Por último, el sexto eje es el que se anuncia desde el título y que tiene que ver con la presencia sincrética que vuelve sus ojos en particular al budismo, el cual percibo como fuente de materia literaria más que como doctrina en sentido estricto. Y aquí sí la lista de cuentos es tal vez la más grande, ¿verdad? Pero enfatizo La oreja de Van Gogh, La daga voladora, Cabezas cambiadas, Corazones abatidos, como manifestaciones que, insisto, han sido infrecuentes en nuestro contexto y que en Gótica Orientalia son fuente de experimentación. Concluye esta pequeña presentación y lectura, ¿no?, señalando que Gótica Orientalia, como parte de un eslabón ya trazado por cuentos tropigóticos y continuada en jaguares góticos, constituye una revisión del propio género y un manifiesto del compromiso que la literatura no mimética guarda con la pureza literaria que desde Borges ya entendemos como connatural a la estética del texto. Yo solo puedo estar agradecida con José Ricardo, quien de múltiples formas se ha acercado, o me ha acercado más bien, a una literatura que se volvió parte de mi proyecto de vida académica, y celebro cada una de sus publicaciones porque en ellas encuentro a un escritor que se ha tomado en serio el ejercicio de su trabajo. No he mencionado aquí que a la par de sus ficciones he visitado a Chávez en sus ensayos críticos muchas veces y me siento orgullosa de haberlo elegido como el autor contemporáneo que mejor sintetiza la versatilidad del género fantástico con variedades como el gótico, no digo en Costa Rica, sino en la región centroamericana. Con esto pues termino mi intervención y realmente le agradezco a José Ricardo, ¿verdad?, seguir produciendo este tipo de ficciones y espero que esta no sea la última, ¿verdad?, de sus narraciones cortas, porque sé que también trabaja mucho la narrativa extensa en la novela, pero a mí particularmente me sigue chiflando la narrativa breve y ojalá que no cierre la trilogía aquí, sino que sigan muchas producciones más. Muchas gracias. Gracias,
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Karen. No sé si también podríamos pasar ahora con don Daniel y luego seguimos con unas preguntas, ¿les parece? Gracias, Marcela. Muchísimas gracias a los organizadores de esta actividad. Muchísimas gracias a José Ricardo por invitarme. Me honra muchísimo presentar su libro y compartir. Ya no se dice compartir mesa, será compartir transmisión con José Ricardo y con Karen, dos personas a las que admiro muchísimo, además de tenerles un gran aprecio. Es curioso mencionar que la primera vez que leí a José Ricardo fue con un cuento precisamente que está incluido en este libro. Se trata del cuento El Mechón Rojo, pero no lo leí ahorita, sino que lo leí hace, no sé si ya casi 10 años. Creo que alrededor de unos 7, 8 años. Porque este cuento, que sí es un poco más antiguo, fue incluido en una antología de relatos de terror que habíamos hecho en aquel entonces con Club de Libros. Esa fue la primera vez que leí a José Ricardo. A partir de ahí, pues leí dos de sus novelas, Espectros de Nueva York. Recientemente leí Tránsito de Eunice. Y por supuesto, en aquel entonces también leí jaguares góticos y cuentos tropigóticos que los leí en unas ediciones de la Biblioteca Carlos Monge de la Universidad de Costa Rica. Me uno al deseo de Karen de que esos libros sean reeditados, ojalá muy prontamente. Creo que ya va siendo momento de tenerlos en circulación otra vez, ¿verdad? Y entonces ahí les dejamos la inquietud con respecto a ese aspecto editorial, ¿verdad? Voy a leer una pequeña reflexión que hice al leer el libro de don José Ricardo, que él insiste en que no le diga don. Espero me disculpen si se cuelan aquí en la transmisión algunos sonidos tropigóticos de mi vecindario, pero esas son las vicisitudes de esta nueva normalidad. Entonces procedo a leer lo siguiente. No me extraña que José Ricardo Chávez nos presente esta nueva colección de relatos que se unen a la ya considerable trayectoria cuentística de este autor. Y no se trata solo de que Chávez sea un narrador consumado que domina todo el espectro desde el cuento breve hasta la novela. Se trata además del bagaje de Chávez como escritor e investigador de literatura fantástica y del vínculo familiar entre el género cuentístico y el género fantástico. Ambos son hijos del romanticismo y de la misma paradoja de un mundo como el nuestro, explicado por la ciencia y la lógica, pero a la vez atosigado por lo inexplicable. Me permito recurrir aquí a Enrique Anderson Imbert y su recorrido histórico por los orígenes del cuento como la expresión escrita del acto oral de contar algo, generalmente un suceso extraño, no necesariamente sobrenatural, pero sí que al menos rompa con la cotidianidad, que sea digno de contarse. ¿Para qué interrumpir nuestros quehaceres si no vamos a escuchar algo bastante grave, intrigante o al menos curioso? Por lo menos algún buen chisme. Sería por este motivo que el cuento muchas veces toma la forma de un relato que no es invento del narrador, sino que es transmitido a este por alguien más. Y es una técnica muy común del relato fantástico poner en duda los hechos narrados al atribuirlos a algún personaje que afirma haber presenciado los hechos o que a su vez escuchó la narración de alguien más. A esto también se debería la brevedad del cuento. Más allá de los diferentes criterios que puede haber para poner límites al tamaño del cuento, este debe tener la extensión de un relato que pueda transmitirse de boca en boca y ser contado a un público de cuyo tiempo y paciencia no hay que abusar. En 1969, Mary Rohrberger aporta otro criterio para explicar la brevedad del cuento. Como creación metafísica del romanticismo,
El cuento es el móvil para ver las pequeñas, muy pequeñas partes que nuestra limitada percepción nos permite ver de la inmensidad del universo. Cada pequeño relato que nos da cuenta de algún suceso extraño o sobrenatural representa una pequeña fisura en la solidez de nuestro mundo finito, regido por la lógica y la ciencia y el conocimiento que pretendemos tener. Otra investigadora que estuve consultando, Teresa Mira de Echeverría, afirma que los relatos fantásticos clásicos del romanticismo, es decir, los cuentos de la época victoriana, los relatos de folletín, de revista pulp, o ya en el siglo XX, los relatos publicados por la infame Arkham House, es decir, el género conocido en habla inglesa como weird o lo raro, lo extraño, con su máxima expresión en H.P. Lovecraft, son como pequeñas ventanas en un cosmos inabarcable, monstruoso, cuya magnitud es insoportable para el ser humano. El ser humano que solo puede caer presa del horror y la locura. A esto podemos sumar el acervo de cuentos costarricenses de principios del siglo XX, muchos de ellos reeditados en los últimos años, precisamente gracias al trabajo de investigación de nuestro autor homenajeado esta noche. Uno de esos trabajos de reedición de cuentos de la primera parte del siglo XX es precisamente Voces de la Sirena, un libro editado por Uruk. Ventana. Ventana es la palabra que utiliza José Ricardo Chávez en el prólogo de su libro Gótica Orientalia. Con este libro, Chávez nos ofrece una ventana a lo gótico y al oriente, pero no solo al vasto universo del hinduismo, del budismo, de Asia y los confines de Europa, esa Europa oriental que es tan fascinante y tan extraña, sino también al mundo prehispánico, al exotismo latinoamericano, desde la Argentina hasta el México donde reside Chávez, pasando desde luego por una Costa Rica que él conoce mucho mejor que muchos de nosotros, aunque ya no viva en ella físicamente. Pero bueno, ¿qué es lo físico? Donde Occidente representa un centro hegemónico regido por la tradición cristiana, el conocimiento verificable y una solidez intelectual, por no decir arrogancia intelectual, Oriente se revela en este libro como una dimensión que ya ni siquiera es periférica ni paralela, sino más bien simultánea, pero parcialmente oculta. Sus coordenadas entonces ya no son geopolíticas o estereotípicamente culturales. Ahora sus coordenadas son intersticios abiertos en lo que insistimos en llamar normalidad, tan cuestionada últimamente. En una cantidad de estos cuentos emprendemos nuestro viaje por este universo ampliado gracias a objetos investidos con poderes que desafían el entendimiento. Una oreja de mono albino de Bangkok que sirve como amuleto para recuperar el oído, un mechón de cabello rojizo, una purva o daga ceremonial tibetana, la imagen del dios prehispánico Ostoteotl, la cama donde murió por suicidio el escritor Leopoldo Lugones, una cabeza de jaguar, un misterioso libro que no puede ser leído, una figura de la diosa Kali y una piedra mágica que permite cambiar de sexo. En otros casos, los propios personajes son los objetos mágicos, un fakir, una vampiresa, un naga o semidios con forma de serpiente, y ni más ni menos que una construcción metaliteraria del monstruo creado por Victor Frankenstein. Me llaman la atención los dos últimos cuentos que conforman el libro, por ser los únicos que, muy estrictamente, no contienen elementos mágicos, si acaso en el terreno de la metáfora, pero son relatos mágicos de principio a fin, bellos homenajes al viajero explorador. Soma de Coros es la historia real de Alexander Soma de Coros, el aventurero húngaro que, al intuir las raíces orientales de su pueblo, exploró el Tíbet en casi todas las formas posibles en que podía hacerlo, geográfica, lingüística, teológica, espiritual. Y el cuento titulado El vuelo de Eucandro es ni más ni menos que un tributo muy personal y muy hermoso al lector insaciable y ávido de conocimiento. Los relatos de José Ricardo Chávez, todos ellos, no solo los de este libro, nos invitan a conocer el universo más allá de la insignificante porción que vemos. Y sí, tal vez para ello tengamos que abandonar todo lo que creíamos saber, como el personaje del cuento Zenuf el Olvidadizo, quien se vuelve experto en olvidar con tal de obtener un nuevo conocimiento.
Y sí, tal vez confrontar la inmensidad de lo desconocido sea angustiante, incluso terrorífico. Pero, a diferencia de Lovecraft, que solo nos dejaba como salidas la locura y el horror, los cuentos de Chávez nos proponen otro camino, que es la iluminación. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Daniel, por tan buen análisis, y también a Karen, la verdad que se nota el manejo, el conocimiento de la obra de don José Ricardo y del tema. También quería proponerles qué les parecían si hacíamos unas cortas preguntas o comentarios para que se le dirijan a don José Ricardo, ¿verdad? Aprovechando que lo tenemos hoy acá conectado esta noche. No sé a quién le gustaría de ustedes comenzar con una pequeña ronda de preguntas. Bueno, yo tengo No. 2 preguntas. Sí, yo tengo muchas preguntas en realidad, porque el texto despierta muchas inquietudes y ahora escuchando a Daniel, pues sí, la capacidad de síntesis del cuentario es vastísima, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención es justamente por qué poner la mirada o por qué establecer esa alianza entre la literatura fantástica y Oriente, ¿verdad? Porque no es algo que sea ni de este siglo, ni mucho menos, sino que es algo que históricamente nos ha marcado, ¿verdad? Por lo menos desde Occidente, siempre nos ha parecido como muy mágico y muy fantástico, ¿verdad? Ese otro mundo, ¿verdad? Y creo que en estos relatos eso queda de forma muy, muy clarita, pero ¿por qué otra vez volver los ojos específicamente sobre los aspectos más budistas, ¿verdad? Que tal vez son los más significativos acá, y que además la portada es como muy llamativa en ese sentido, ¿verdad? O sea, realmente uno entra con mucho enigma a los relatos y lo van conduciendo a uno por aspectos que desde nuestra perspectiva, tal vez como occidentales, son muy desconocidos, ¿verdad? Entonces, la pregunta en concreta sería justamente por qué esta alianza tan histórica, ¿verdad?, entre lo fantástico y Oriente, o entre lo fantástico y lo budista. Bueno, antes de llegar directamente a las respuestas, quisiera agradecerles a todos, ¿verdad? A Daniel, a Karen, pues sus comentarios, su lectura, el tiempo dedicado. Agradecer a Marcela de Uruk, agradecer a Pamela y Eric de la librería Bastet, ¿no? Este alarde de valentía librera y cultural, ¿verdad? Porque abrir una librería con estas características no es algo fácil de hacer, y menos en estos tiempos doblemente complicados por la pandemia, ¿no? Entonces son realmente admirables. Pamela, Eric, y bueno, y Uruk también, que en medio de todo siga, digamos, sacando nuevos libros, nuevas propuestas literarias. Así que bueno, para todos, ¿no? Muchas gracias, que es lo que yo como autor puedo decir. En cuanto a la pregunta propiamente de Karen relativa a por qué esta conexión entre lo oriental y lo fantástico, quizás tiene que ver por el tipo de lecturas, por los autores que me han interesado, digamos, en términos de literatura gótica y de literatura fantástica. Algunos de los cuentarios que me ha tocado leer, como los cuentos del Betala o los cuentos del vampiro, que es toda una colección de cuentos que en nuestra clasificación correspondería a una literatura fantástica, siendo un texto de varios siglos ya, y que sin embargo lo conocemos relativamente poco, y que fue dado a conocer en Occidente justamente en el siglo XIX por Richard Burton, que fue este explorador y traductor de las Mil y una Noches, entre otros textos, ¿no? Entonces, lo mismo me ha pasado con otros autores japoneses,
¿no? que han cultivado como Ueda Akinari el texto fantástico con esa colección que se llama, o se ha traducido como Cuentos de Luna y de Lluvia, de los cuales incluso hice una versión de uno de esos cuentos en el libro anterior de Jaguares Góticos, ¿no? Entonces, estos autores, el anónimo de Cuentos del Betala y los cuentos japoneses, pues para mí han servido como una suerte de inspiración y de ampliación de las posibilidades de lo fantástico. Porque a veces cuando hablamos de fantástico o de gótico, tendemos a restringirnos demasiado a la experiencia occidental, a la experiencia euroamericana, y hay algo de razón en eso, porque son categorías, digamos, propias de la cultura occidental, pero hay algo equivalente, digamos, a ese tipo de tratamientos literarios en otras culturas. Estos dos conjuntos de libros que les mencionaba, los cuentos del Betala o los cuentos del vampiro, porque el Betala es un ser sobrenatural de la tradición hindú que los traductores han pasado por vampiro. No es propiamente un vampiro, pero bueno, lo occidentalizaron con ese nombre. Pero entonces esa colección, ¿no? o la colección de cuentos de Ueda Akinari, que han sido, digamos, accesibles porque ya desde los 70, si no recuerdo mal, fue traducido al español por Kazuya Sakai y publicado por Editorial Era aquí en México, y desde México circuló por el resto de América Latina. De hecho, yo la colección la conocí desde Costa Rica. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también lo que podrían ser mis intereses por algunas de las temáticas o de lo que se ha denominado orientalismo, que yo he abordado mucho desde el ámbito académico, ¿no? Con todas las precauciones que hay que tener con el término orientalismo, ¿no? Pero bueno, digamos, los asuntos de tema asiático. A mí me parece que Asia, en ese sentido, diversos países asiáticos, no todos, porque en realidad lo que más he tratado yo de Asia ha sido Japón, India. Son los países que más me han atraído, y en ese sentido son los que he incorporado, ¿no? en mi producción literaria. Por supuesto, también lo que tiene que ver con el budismo, que ha sido una opción filosófica y espiritual que ha estado muy cerca de mí, y que, digamos, también posee una tradición literaria riquísima y enorme, ¿no? Entonces, de pronto, esto también, digamos, ha influido en que me haya interesado en incorporarlo, en reciclarlo, en reformularlo para el caso de la literatura fantástica occidental en general, latinoamericana en intermedio y costarricense en particular. Por ejemplo, lo que puede hacer la novela. He trabajado, digamos, por lo menos dos de ellas con una perspectiva más fantástica y gótica, sobre todo el de Espectros de Nueva York, que fue una novela en la que, digamos, trabajé estos asuntos, y de otra manera un poco más atenuada, porque había que, digamos, respetar mucho el registro histórico, sin ser siervo de la historia, en el caso de Tránsito de Eunice, ¿no? Que también tiene, digamos, una serie de elementos con esta perspectiva. Ahora,
también es cierto que en dos de las novelas anteriores, como Los susurros de Perseo o Faustófeles, uno podría encontrar esos elementos. Casi que diría que la única novela de las que es la de Con tumbas escritas en rosa. El resto, en mayor o menor medida, pues ahí lo han incorporado. Ahora lo que estoy trabajando es más bien la novela breve. Género intermedio para mí es, digamos, como lo que estoy experimentando ahora, y de hecho ya tengo, digamos, como un texto, yo diría que bastante avanzado, ¿no? Es decir, trabajar lo fantástico narrativo, ¿no? Pero en un espacio circunscrito de unas 100 cuartillas. Eso es un poco como el reto, ¿no? Ya no en la novela que se extiende, ¿no? Ni en el cuento, que ya he probado esas formas, ¿no? Sino que ahora quiero trabajarlo en este espacio intermedio de la novela corta, de la novela breve, la nouvelle, como le quieran llamar, la noveleta y demás, ¿no? Y enfrentar digamos, las nuevas limitaciones y las nuevas posibilidades que un espacio de este tipo presenta, ¿no? Eso no quita que más adelante pueda de pronto escribir de pronto algún cuento fantástico o gótico o demás, pero sí mi interés va ahora por estos textos intermedios de 100, 120 cuartillas, ¿no? Y ver qué se puede hacer, porque eso me brinda un espacio más largo que el cuento, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo que respetar la intensidad del cuento, porque ahí está el asunto. La novela breve está más cerca del cuento que de la novela larga, o por lo menos es un poco la hipótesis mía, o la hipótesis con la que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces voy por ahí y es lo que estoy ahora trabajando. Les digo, ya tengo un texto en esta línea, y bueno, a ver qué sale, ¿no? Por lo pronto, bueno, queda a nivel de cuento estos 3 libros, ¿no? A pesar de que también, que fue mi primer libro de cuentos, hay ahí 2, 3 que también cabrían con estos elementos fantásticos y algo no góticos, pero sí gotizados, ¿no? Y quizás el que se escapa un poco más es Casa en el Árbol, que es un libro de cuentos que publicó la editorial Costa Rica en su momento, creo que por el 2000, ¿no? Y que ahí fue, digamos, un cuento más de tipo realista psicológico. Pero no, ahora mi idea es trabajar la novela breve, y los nuevos retos que ese género están significando para mí. Yo tengo un par de preguntas Sí. para don José Ricardo. La primera tiene que ver con el tema del viaje, el viaje de exploración. Para mí leer este libro ha sido un verdadero viaje de descubrimiento. Y yo creo que este tema del viaje queda ya muy explicitado en el cuento Soma de Coros, ¿verdad? Quería preguntarle si escribir estos relatos ha sido también a su vez un viaje de exploración, un viaje de descubrimiento, e incluso de iluminación, ¿verdad? Y tal vez eso me lleva a la segunda pregunta, que es más ya de tipo cotilleo editorial, ¿verdad? Y es como, ¿cuál fue la historia de creación de estos cuentos? Porque hay al menos un par de ellos que sí tienen bastante tiempo de haber sido escritos, ¿verdad? El Mechón Rojo y Yo la Criatura. Sí, bueno, la relación con la literatura de viajes,
de alguna manera, bueno, las experiencias transmigran, ¿no? Yo escribí o más bien reuní los textos del libro ahora sí, de crónicas de viaje que se llama Peregrino a Oriente, ¿no? En el que junté lo que eran los diarios de notas de mis viajes justamente a la India, al Tíbet, a China. No, Japón no está incluido ahí, pero en la nueva versión que estoy preparando lo voy a incluir. Ese libro lo publiqué aquí en México y de alguna manera, digamos, reunía esas experiencias de viaje, que ese es otro de los tópicos que a mí me ha interesado mucho. Aparte de la literatura fantástica, la literatura gótica y el orientalismo, es la literatura de viaje en sus diferentes perspectivas, ¿no? Porque de alguna manera concibo la literatura como un viaje, la escritura como un viaje, ¿no? Y al escritor como un viajero, aunque sea un viajero inmóvil, que eso es un poco la propuesta de Peregrino a Oriente, ¿no? El verdadero viaje del escritor no depende de cambiar de sitio, no, sino de cambiar de alguna manera de perspectiva mental, de perspectiva psicológica. Y si logras hacer ese giro, ya comienzas el viaje, ¿no? Y en ese sentido tenemos textos anteriores, ¿no? que nos hablan del viaje alrededor de un cuarto, ¿no? El viaje sentado en una silla, que son, digamos, posiciones un poco paradójicas porque uno piensa, pero ¿cómo puedes viajar si estás guardado o encerrado en un cuarto? Bueno, pues hay gente que se lo ha planteado así. Entonces la literatura de viajes es, digamos, uno de mis intereses también. Bueno, mis intereses académicos son intereses literarios. Yo no hago realmente una separación tan tajante entre un tipo de trabajo y otro. Para mí lo académico alimenta lo literario y lo literario alimenta lo académico. Y es la manera en que he trabajado a lo largo de los años y lo que me ha dado, digamos, un cierto gusto, un cierto regocijo, ¿no? A la hora de escribir y de trabajar y de investigar. Entonces, sí, el viaje está, por supuesto, aquí presente en este libro, pero como una de las opciones. Y por eso es que, digamos, el de Soma de Coros, allí es el más emblemático en este sentido. Pero igual podemos ver cómo el personaje de la Cama de Lugones es un personaje que viaja también. Viaja de Costa Rica a México, luego viaja a Argentina y ahí le ocurre, digamos, todo esa circunstancia. El mismo del Mechón Rojo es un viaje también. El personaje ha viajado, ¿no? En el caso de Yo la criatura, que retoma la figura de la criatura de Frankenstein, al final es un viajero también. Entonces, Eucandro, el del último cuento, también es un viajero a una escala más pequeña, ¿no? Y así sucesivamente. De alguna forma, aquí viaje es sinonimia de escritura y como tal es que aparece en este libro, ¿no? Y lo de Oriente, que habría que ponerlo entre comillas para que los colegas académicos no pongan el grito en el cielo, ¿verdad? Oriente es de alguna manera una metáfora del viaje, ¿no? Del viaje, del desplazamiento físico, pero sobre todo del desplazamiento intelectual, del desplazamiento espiritual. Entonces, desde diferentes posibilidades, el viaje está ahí presente. Y no me acuerdo la segunda pregunta, Daniel, si me la puedes repetir o está concluida. Sí, sobre la historia más bien editorial de estos cuentos, ¿verdad? O el proceso, ¿verdad? El proceso de cuándo y cómo fueron creados estos cuentos, ¿verdad? Que eso en sí mismo es otro viaje, ¿verdad? Claro, claro. No, la redacción de los diferentes cuentos ha sido, digamos, ocasional
sujeta a los vaivenes de los tiempos académicos y literarios, de los otros textos literarios que se estaban escribiendo, por ejemplo, de las novelas. La redacción de algunos de estos cuentos compitieron con, sobre todo, con Espectros de Nueva York y con Tránsito de Unice, aparte de todo el trabajo, los trabajos académicos. Entonces no es como que dije, bueno, voy a escribir una serie de cuentos, sino que a lo largo de muchos años, desde el cierre de Jaguares Góticos, ¿no? Se han ido de pronto cuajando algunos de estos textos y se han ido ahí guardando, ¿no? Han pasado algunos de ellos mucho tiempo en las gavetas, en los cajones, ¿no? Yo digo en barbecho, ¿no? Luego los vuelvo a revisar, los cambio, los modifico, sin prisa de que salgan, ¿no? Buscando de alguna manera el momento más apropiado. Ya como se había pasado tantos años desde la publicación de Jaguares Góticos, más de 15 años ya, si no recuerdo mal. Entonces yo dije, no, ya los voy a sacar porque nada de menos me muero y esos cuentos se van a quedar ahí guardados. Entonces ya preferí sacarlos tal cual, ¿no? Y sobre todo porque me di cuenta, ¿no? Que estaba como más metido en esta experimentación del género intermedio del que hablaba, de la novela corta. Entonces dije, bueno, pues es un buen momento de hacer el cierre. El último que escribí es el de Eucandro, que es un cuento muy especial dentro de la colección. Ya Daniel lo llamó mágico y algo de eso tiene, es más alegórico, digamos, no es tanto gótico, fantástico quizás, pero tiene mucho de alegoría, ¿no? Entonces dije, bueno, pues cerremos esto, publiquémoslo y más bien y sigamos experimentando con el género intermedio de la novela breve, ¿no? Y en eso estoy. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguno tiene un comentario más. Aquí nosotros tenemos a varias personas saludando. Tenemos a Manuel Araya, que está saludando. Un momentico. Aquí se ve en pantalla. Manuel Araya dice felicitaciones por este nuevo libro. No sé si ahí Eric me puede ayudar con el resto de comentarios. Ahí está Lupita, Guadalupe, la estoy viendo. A Jocelyn, por supuesto, también. Alejandra. Leo, por supuesto, miren qué bonita la foto. Lucía Constanza, Lucy, por supuesto. Sonia, mi hermana, qué bueno. Karen, muy bien, muchas gracias, Karen. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos que se conectaron hoy y compartieron con nosotros esta presentación del libro. Voy a dar un pequeño anuncio, que es que pueden encontrar este libro en Libros Bastet a 10% de descuento todo el mes de octubre, ¿verdad? Lo que queda del mes de octubre, entonces que aprovechen si andan por Heredia Centro, y si no andan por Heredia, pueden también meterse a librosbastet.com. Entonces, bueno, los invito a seguir a don José Ricardo Chávez, a conocer sus libros, sus novelas y su gran obra, que realmente han sido un gran aporte a la literatura costarricense, no solo en temas de literatura fantástica, sino también un gran tema
bueno, diversidad de temas, como son las novelas de Las tumbas pintadas en rosa, Los susurros de Perseo y Faustófeles. Y muchísimas gracias a Karen Calvo, gracias a José Ricardo Chávez y a don Daniel Garro, y claramente a Pamela y a Eric por darnos este espacio, y un saludo también de parte muy caluroso de parte de Oscar Castillo, el director de Uruque Editores, que hoy no nos acompaña, pero ahí estamos siempre en la lucha, en el equipo, ¿verdad? Tras bambalinas. Bueno, yo también quiero saludar mucho a Oscar, agradecerle como siempre el apoyo que me brinda, bueno, a mí y a mis libros. Así que sí, un abrazo también para Oscar. Y bueno, aprovechen, miren, ya viene Día de Muertos, Halloween, cada quien lo celebra como quiere, entonces pueden regalar un libro como este y después viene Navidad. Así que ya van a tener excusa para comprar el libro y compartirlo y regalarlo. Eso es también interesante, ¿no? La divulgación de la literatura. Así que bueno, a todo el público también, muchas gracias por haberse conectado, por haber mostrado el interés. Y bueno, pues ahora a leer este libro u otros. Hay muchas cosas muy bonitas por leer, muy interesantes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches, gracias. Hasta luego.